Cordial saludo. En este video resolveremos o hallaremos el equivalente Thevenin del circuito del circuito planteado en el diagrama. Bueno, para hallar un equivalente Thevenin podemos encontrar estas dos representaciones dependiendo del texto que lo encontremos. Nos pueden indicar entre los terminales A y B hallar el equivalente Thevenin y nos colocan una impedancia de carga, o simplemente como la segunda vista acá, el segundo modo, en el que entre la impedancia de carga nos dejan los terminales abiertos y nos dicen esto: el terminal A, el terminal B, y entre esos terminales A y B hay en el equivalente Thevenin. ¿Qué es lo que hace un equivalente Thevenin? Un equivalente Thevenin transforma todo este circuito a un circuito que solamente tiene una fuente de tensión con una resistencia, una impedancia en serie con esa fuente de tensión. Entonces todo este circuito complicado lo vamos a transformar a un circuito sencillo, donde únicamente del circuito original va a quedar lo que es la impedancia de carga. Eso es lo único que queda del circuito original. Entonces, si yo en el equivalente Thevenin calculara el voltaje y la corriente en la impedancia de carga, sería lo mismo que yo en este circuito con más cosas, más complicado por así decirlo, hallara el voltaje y la corriente. Entonces vamos a hallar el equivalente Thevenin. Para hallar el equivalente Thevenin tenemos que hallar el voltaje Thevenin, y el voltaje Thevenin lo que se hace es coger el circuito y entre los terminales A y B dejar a circuito abierto y hallar el voltaje que se encuentra en ese circuito. Entonces vamos a hacerlo. Entonces el circuito que tengo que analizar para hallar el voltaje Thevenin sería el siguiente. Bueno, me está dejando seleccionar. Listo. Entonces, para el voltaje Thevenin, quito acá lo que es la impedancia de carga y me van a quedar entre estos dos terminales. Voy a hallar el circuito abierto. Resulta que al quitar esta impedancia de carga, en el circuito original habrían 1, 2, 3, 4 mallas, pero al quitar la impedancia de carga, la malla 2 y la malla 3 se me convierten en una sola. Entonces ese es el circuito que tengo que analizar. Bueno, este circuito lo puedo analizar ya sea por mallas o por nodos, o por cualquier otro método de solución de circuitos. En este caso lo voy a analizar por nodos porque es un poco más sencillo. Entonces, tomando la tierra acá, voy a notar de que los nodos que me quedan son, ¿cómo es acá? Azul. Los nodos que me quedan son estos. Este es un nodo, 1, 2, 3, 4. Bueno, estos los nodos 2, 3 y 4 son nodos secundarios,
Resulta que si vamos a analizar por nodos, el los nodos que nos interesa analizar son los nodos primarios. Los nodos secundarios son auxiliares. Entonces realmente para resolver este circuito el único nodo que necesito analizar es el nodo 1. Entonces dado de que el nodo 1 es un nodo directo porque está entre tierra y ese nodo hay una fuente de tensión, entonces decimos que B1 es igual a ese voltaje 30,0. Y ahí ya con ese, sabiendo el voltaje de ese nodo, puedo hallar cualquier corriente o cualquier voltaje del circuito. Entonces a mí lo que me interesa es el voltaje entre los terminales A y B, o sea, como si entre el terminal A y el terminal B colocara un voltímetro. Entonces para hacerlo necesito hacer una LVK acá por encima, o acá inferiormente, ¿no? Entonces, si yo lo hiciera inferiormente, necesito conocer el voltaje de estas dos resistencias y de estas dos impedancias. Si lo hiciera por la parte de arriba, necesitaría conocer el voltaje de estas dos impedancias. Bueno, lo voy a hacer por la LVK por la parte de encima, entonces voy a colocar acá dos voltajes. Vamos a decir que este es un voltaje X y este es un voltaje Y. ¿Listo? Entonces, si me interesa hallar ese voltaje en X, yo lo que voy a hacer es hallar la corriente que toque por el positivo. La corriente que parta del nodo 1 y llegue a tierra. Entonces B1 menos 0 sobre la impedancia de la rama. Y lo multiplico por esa resistencia por 15. Realizo esa operación y miremos qué voltaje me da. Es de aclarar que B1 es igual a 30. Entonces realizo esa operación en la calculadora y esto me da 27 menos J9. Listo. Ahora voy a hallar el voltaje en Y. El voltaje en Y es la misma. Hallo la corriente que toque por el positivo, o sea, B1 menos 0 sobre la impedancia de la rama y lo multiplico por la impedancia, sería de 10. Entonces B1 vale 30, lo multiplico por 10 dividido sobre la impedancia de la rama, 10 menos 20. Eso me da 'Listo. Ahora lo que voy a hacer es hacer la LVK acá por encima. Siempre que vaya voy a utilizar a hallar el equivalente de Thevenin. Terminal A va a ser el positivo y el terminal B va a ser el negativo, al menos de que me indiquen lo contrario. Entonces, si yo empiezo a recorrerla en sentido horario, voy a mirar el LVK para el voltaje Thevenin en sentido horario, que el Bx lo toco por el negativo, entonces sería menos Bx, el By siguiendo el recorrido lo tocaría por el positivo, más By, y el voltaje Thevenin lo tocaría por el negativo, menos voltaje Thevenin, y esto igual a 0. De ahí puedo despejar el voltaje Thevenin. Entonces el voltaje Thevenin sería
BY menos BX y realizo esa operación. Entonces BY 6 menos 27, la parte real me da menos 21 y sería la parte real 12 menos 9, o sea más 9 más J21, y ese es el voltaje Thevenin. Generalmente se acostumbran a dejar los resultados en coordenadas polares, porque si lo expreso en coordenadas polares puedo pasar al dominio del tiempo. Si el circuito me lo fueran dado en el dominio del tiempo, puedo pasar ese fasor al dominio temporal. Recordemos que un fasor representa la norma y la fase de una senoide. Entonces ese voltaje pasaba al dominio a coordenadas polares es 29,70, ángulo de 135 grados en voltios. Listo, y ese era el voltaje Thevenin. Ese era el análisis por nodos. Bueno, ese es el análisis que haría, por ejemplo, si tomara los nodos, solamente el nodo principal, pero muchas veces, por ejemplo, a algunos les gusta analizar los nodos secundarios. Entonces lo que vamos a hacer es acá analizar lo que pasaría si lo fuéramos a analizar los nodos secundarios. Entonces, bueno, este nodo 4 no lo voy a analizar porque no me es de mucha utilidad. Simplemente vamos a analizar este nodo 2 y este nodo 3. Entonces acá este era por nodos primarios, acá lo voy a resolver por nodos secundarios. Si lo resuelvo por nodos secundarios, voy a decir B1 es igual a 30 ángulo de 0 y hago la ecuación en el nodo 2. Entonces si hago la ecuación en el nodo 2, hay dos ramas conectadas, B2 menos 0 sobre J5 más B2 menos B1 sobre la impedancia de esa rama, que sería de 15. Y ahí ya tengo la ecuación del primer nodo, del nodo 2, perdón. Entonces lo que hago es separar términos. B2 sobre J5 menos B1. B1 recordemos que es igual a 30 ángulo de 0, pero si lo paso a coordenadas rectangulares simplemente es 30. Listo, acá factorizo. Sobre 15 da 2, acá sería menos 2, pasa del otro lado, positivo, y de ahí puedo, este número que está multiplicando lo paso a dividir. Realizando esa operación, la calculadora me da 3 más J9. Ahora voy a analizar el nodo 3. Acá. Bueno, analizando el nodo 3, también es en ese nodo solamente hay dos ramas conectadas.
Entonces la primera rama, B2 menos 0. Esto era B3. Hacemos el mismo procedimiento, separamos términos. Factorizo el B3. (30/10) da 3, acá menos 3, pasa al otro lado, 3 positivo, espejo B3. Y eso me da que B3 es igual perdón, esto me equivoco, 24 menos J12. Listo, entonces ya tengo el voltaje B2, B3. Entonces lo que estoy notando es que el voltaje Thevenin está entre dos terminales, entre nodo 2 y el nodo 13. El nodo 2 lo toca por el positivo, el nodo 3 por el negativo. Entonces digo simplemente que voltaje Thevenin B2 positivo, B3 negativo, B2 menos B3. Entonces realizo esa operación. Y eso me da que es el mismo resultado que hemos obtenido anteriormente, ¿no? ¿Sí? Y pasando a las coordenadas polares es 29,7 con ángulo de 135. Bueno, eso es, sería el voltaje Thevenin. Ya bueno, si lo analizáramos por mallas sería un poquito más largo porque ya me plantearía una malla directa, pero estas dos mallas me separan, teniendo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Más sin embargo en los apuntes se los anexo como se resuelve por mallas para no extender un poco el video. Ahora lo que vamos a hacer es hallar la impedancia Thevenin. Entonces para la impedancia Thevenin lo que hago es desde los terminales A y B hallar la impedancia equivalente, ¿no? Pero entonces lo que es la fuente de tensión la voy a cortocircuitar y la que es la fuente de corriente se abre. Entonces para la impedancia Thevenin el circuito que me va a quedar es este. Para la impedancia Thevenin, entonces acá hay una impedancia con terminal A.
acá donde estaba la fuente de corriente me queda un circuito abierto, y acá donde estaba la fuente de tensión se me forma la cortocircuito. Listo. Entonces le damos valores a esto. Esto era 15 ohmios, J5, bueno, lo primero que vamos a notar es que este J5 está circuito abierto. Entonces esta impedancia de J5 no me está haciendo nada, la quito. Algo que es muy importante es que acá entre los terminales A y B estoy hallando la impedancia equivalente. No es que esto sea un circuito abierto, vamos como si entre los terminales A y B tuviéramos algún otro elemento, por ejemplo una fuente de tensión. Entonces estos terminales A y B no se pueden desaparecer, esto con el objetivo que por ejemplo alguien diga no, 15 y J5 están en serie, entonces hago eso. Si hicieran eso, me estarían tomando como si el terminal A fuera un circuito abierto, entonces me desaparece en el terminal A y nunca van a hallar la impedancia equivalente entre los terminales A y B. Entonces estos terminales A y B no se pueden desaparecer en ninguna simplificación que nosotros hagamos. Esto sí es un circuito abierto. Bueno, entonces el primer paso, quito la impedancia de 5 ohms. Entonces esto, voy a copiar el circuito y lo que hago es borrar la impedancia de 5 ohms. Listo. Después tengo que identificar si hay elementos en serie o en paralelo. En caso de que no llegáramos a encontrar elementos en serie en paralelo, lo que tenemos que hacer es transformaciones en delta y estrella delta. Bueno, pero en este caso vamos a notar que este es terminal A, nodo, terminal B, otro nodo. Repito, nodo A no es un nodo secundario porque tenemos que hacer de cuenta de como si acá tuviéramos, por ejemplo, una fuente de tensión. ¿Sí? Entonces acá estos dos elementos no están unidos por nodos secundarios. Listo. Y esto de acá arriba es un solo nodo, mire. Y podemos decir que ese es, por ejemplo, un nodo C. Entonces lo que notamos es que, por ejemplo, esta impedancia de 15 y 5 ohmios están en paralelo porque parten del nodo A, llegan al nodo C. Y esta impedancia de 10 y menos J20 también está en paralelo porque parte de B y llega a C. Voy a borrar acá el de los nodos y voy a hacer primero este paralelo. Entonces hago la impedancia 1, que sería 15 realizando esa operación queda que esta impedancia es de 1,5 más J4,5. Listo. Entonces el siguiente paso es mirar dónde queda ubicada esa impedancia Z1. Entonces
lo que hacemos. Listo, es mirar de que entre 15 y J5 hicimos una impedancia equivalente. Entonces lo que hacemos es borrar alguna de las dos impedancias, o borramos la de arriba o borramos la de abajo. Bueno, voy a borrar acá, esta es la parte de abajo, y acá es donde me va a quedar Z1. Esa es la posición de Z1. Después hago la impedancia equivalente entre 10 y menos J20. Y esa me da 8 menos J4. Listo. Entonces lo que hago es copiar el circuito y bueno, entre una de estas dos impedancias nos tiene que quedar esa Z2. Entonces, por ejemplo, bueno, voy a borrar acá la de abajo. Si borro la de abajo, todo este cable se me va, queda circuito abierto. Y acá me queda ubicado Z2. Noto que entre el terminal A y B, esta Z1 y esta Z2, bueno, están unidas por un nodo secundario. Entonces puedo afirmar que la impedancia T es la serie de esas dos, que sería Z1 más Z2, y hago la impedancia T. Bueno, haciendo la sumatoria de esos dos números complejos, me da 9,5 más. Y bueno, esa ya sería la impedancia Thevenin. Yo tengo impedancia Thevenin y ya tengo voltaje Thevenin. Entonces lo que me queda es hacer o dibujar el equivalente Thevenin. Listo. Esto queda un poco... Bueno, vamos a dibujar el equivalente Thevenin acá. Entonces el equivalente Thevenin sería una fuente de tensión que tiene el valor del voltaje Thevenin, que sería de 29,7
ángulo de 135 en voltios. Y acá viene la impedancia Thevenin. Y acá la impedancia de carga. La impedancia de Thevenin era de, o es 5 ohms. Listo. Y realmente lo que me queda del circuito original es simplemente la impedancia, acá lo que es la impedancia de carga. Entonces, si yo hallara un voltaje o una corriente en esa impedancia de carga, es como si yo hallara el voltaje y la corriente en el circuito original, ¿sí? Entonces, ya este circuito es mucho más sencillo de analizar que el circuito planteado al comienzo del ejercicio. Bueno, eso sería todo de este ejemplo. Bueno, muchas gracias y hasta luego.